Amén. Buenos días, amadas hermanas. Bendiciones a todas. Vamos a entrar en este tema que se llama esa serie imperdonable. Hoy vamos a ver el estudio de blasfemia para que conozcamos lo que significa y lo que Dios quiere hablarnos por medio del Espíritu Santo para que Él se manifieste. Amado Padre, gracias Señor en esta madrugada porque estamos aquí reunidas, porque nos has dado la alegría de estar despiertas y de vivir día con día. Y hoy es un día para aprovecharlo, para que te manifiestes en nuestras vidas, para que veamos lo dulce y poderoso que eres tú. Gracias, amado mío, porque sin tu luz, sin tu fuerza, no podríamos estar aquí en este estudio para que te reveles el Espíritu Santo, veamos tu esencia, lo que tú quieres transmitirnos y para que aprovechemos todo lo que nos das y seamos libres de todo mentira que nos ha impuesto el mundo y nosotras para que seamos descubiertas este velo de nuestra vista. Danos la sabiduría, Padre mío, para entenderte por medio de tu Espíritu Santo. Aquí estamos reunidas y te damos las gracias y vamos a ponernos en oración profundamente, poniendo el corazón en tu altar para que sea Él, para que seas tú escudriñándolo y seamos entendidas de lo que debemos de quitar y debemos también de agregar. Gracias, amado mío, en el nombre siempre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amadas hermanas, estamos aquí y hoy es, como les digo, el tema de blasfemia. Vamos a encontrarlo en Mateo 12:31, que nos dice la palabra del Señor. Por tanto os digo, todo pecado, blasfemia será perdonado, todo pecado, perdón, y blasfemia será perdonado a los hombres, más a la blasfemia entre el espíritu o contra el espíritu no le será perdonado. Vamos a ver entonces qué es blasfemar. La blasfemia etimológicamente significa palabra ofensiva, injuriosa, escarnio, pero en su estricto, ¿verdad? Vamos a ver que generalmente aceptado se refiere a la ofensa verbal contra una majestad. Vamos a seguir en esto que nos dice por qué hablar en contra del espíritu. Vamos a ver que es tan grave y terrible hablar en contra del Espíritu Santo. La palabra que se utiliza en este pasaje estamos viendo la palabra blasfemia, ¿verdad? Que en griego es usada para, blasfemia significa el uso de un lenguaje insolente dirigido contra Dios o contra el nombre. Entonces la difamación, la burla, la injuria, como vemos en Efesios 4:31, que libre, ¿verdad? De toda amargura, dice nuestra palabra del Señor, libre de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. También nos refiere en Colosenses 3:8, dice que pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Vemos en 1 Timoteo 6:4 que cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Entonces tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Toda blasfemia en contra de la divinidad
no quedará impune, sino que recibirá su castigo merecido. Esto es lo que nos dejó ver que la santa ley de Dios, cuando dice, no tomarás el nombre de tu Dios Jehová en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vemos en Éxodo 27. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Debemos ser muy cuidadosos, ¿verdad?, en cómo utilizamos el nombre santo de Dios. Cuando reverentemente somos en comparación con los creyentes del Antiguo Testamento, quienes no se atrevían siquiera a pronunciar el nombre de Dios por temor a no ofenderlo, usando vanamente. Ahora nosotros somos descuidados en utilizar el santo nombre de Dios, incluso para cosas superfluas o vacías. Por lo tanto, vanas, por ejemplo, si estamos martillando y nos damos en el dedo con el martillo, pronunciamos el nombre de Dios. Si nos sorprendemos por algo, mencionamos también el nombre de Dios o de Jesús. Y así por cualquier cosa mencionamos el nombre de Dios. Creo que nos hace falta, ¿verdad?, estas sagradas escrituras para ver cómo Dios pide que su santo nombre sea reverenciado, porque el nombre de Dios es más que simplemente un título. Representa a la persona que lo posee. No obstante, vemos que usar el nombre de Dios vanamente es un pecado que puede ser perdonado luego de haber ofendido a Jesús, de haberlo negado y hablar maldiciones. Vemos aquí en su palabra de que Marcos 14:71, Pedro juró que me castigue, ¿verdad?, que hay una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que habla. Pero blasfemia contra el Espíritu de Dios no podrá ser perdonado. Aquí nos está enfocando Dios de que aún usando su nombre en vanas o en superfluos condiciones o en momentos de nuestra vida que por alguna situación mencionamos siempre el nombre de Dios en toda circunstancia, debemos de ser cuidadosas en no mencionarlo en cuestiones de banalidad, porque también el nombre de Dios es tan majestuoso que no en cualquier situación se usa, pero nos está diciendo que es perdonado cuando utilizamos el mal nombre de Dios, cuando nos arrepentimos, y pues es perdonado. Pero vamos a ver que Dios perdona eso, pero lo que no perdona es la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Nos vamos a enfocar en esto de cómo no podrá ser perdonado. ¿Por qué no podrá ser perdonado? Si vemos al inicio, cuando les comenté en Mateo 12:31, ahí nos aclara que dice, por tanto os digo, todo pecado, también dice, y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y volvamos a repetir que blasfemar es una injuria, es una ofensa verbal. Esa es palabra ofensiva. Y nos situamos aquí en que blasfemia, vamos a ver por qué al Espíritu de Dios, si para un hombre es perdonado, pero para el Espíritu Santo no es perdonado. Porque la función del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. Como hoy en este momento hemos traído al Espíritu Santo
para que gobierne este estudio. Él es el Espíritu de Dios que dejó Jesús cuando Él se fue. Entonces, es algo tan importante tenerlo en nuestra vida, porque Él es el que nos aclara cada situación en la Biblia, en la palabra del Señor, y es nuestro recordatorio de cómo debemos de ser en cada circunstancia. Y si blasfemamos contra el Espíritu de Dios, vamos a tener la consecuencia de que no será perdonado. Y si el Espíritu de Dios es convencer al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Entonces, en Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Entonces, la función del Espíritu Santo es convencernos cuando estamos mal, cuando tenemos pecado, y Él va a hacer el juicio, o sea, es el juicio que Dios tendrá, hacernos entender qué es lo que Dios no quiere que hagamos y qué es las consecuencias que vendrá el juicio del Señor a nuestra vida. Es muy importante que veamos que es la tercera persona de la Trinidad y actúa en el corazón del hombre con una influencia santa, trayéndole a la convicción de que es pecador y necesita reconocer a Jesús como su Salvador y Señor. Vemos la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestro corazón, porque cuando entramos en comunión con el Padre, tenemos que escudriñarnos a través del Espíritu Santo para que veamos qué es lo que es las faltas que estamos cometiendo, para que Dios nos perdone. Pero estamos hablando ahora de esta tercera persona, que es el Espíritu, la Santa Trinidad. Vemos aquí que es el Espíritu Santo, y vemos que Dios no perdonará lo que le hagamos a Él. Necesitamos entonces reconocer, ¿verdad?, a Jesús primero como nuestro Salvador y Señor. Cuando el hombre cierra su corazón de tal manera que rechaza la influencia del Espíritu de Dios, que procura convencerle, entonces es ahí cuando hay un problema muy grande. Cuando el corazón está duro, está sin la visión del Espíritu Santo, sin el amor del Espíritu Santo. Vemos ahí que quién entonces podrá convencerle, ¿verdad? Hay una necesidad espiritual en esa persona que no ha conocido realmente al Señor, porque el Espíritu Santo no ha renacido en él. Entonces vemos que ahí no queda esperanza. Cuando vemos que la persona, el Espíritu es el que gobierna a través de tu amor a Dios, del que te va a dar convicción de pecado, y es el que te va a estar restaurando, el que te restaura, el que ves el acercamiento, pero aquí ya no quedará más esperanza cuando lo rechazas. Nadie más podrá hacerlo, aunque Dios le muestre, ¿verdad?, sus maravillas a través de sus siervos. Este hombre que se cierra completamente a la influencia del Espíritu Santo, ya no podrá crecer en Cristo, ni buscará su favor, pues solamente el Espíritu de Dios podrá convencerlo de esta necesidad. Entonces, cuando nosotras intercedemos por alguna persona, tenemos que clamar al Espíritu de Dios para que vaya, para que lo visite, para que se impregne dentro de su corazón,
Y ese corazón duro lo vuelve un corazón de carne. Pero hay personas que, como estamos viendo, se cierran al Espíritu de Dios. Entonces ahí hay un gran problema si no despiertan a tiempo. Y porque al final de cuentas es sobre la persona quien decide, ¿verdad? Si acepta o no acepta a Dios, pero es la convicción de pecado el que revela el juicio y todo, si no aceptan al Espíritu Santo. Y si no aceptan al Espíritu Santo, es ahí cuando el Padre va entonces a ejercer lo que estamos aquí en este estudio, viendo que no va a ser perdonar. Podrá perdonar a los hombres, pero al que dañe al Espíritu de Dios, no podrá ser perdonado. Y vemos que esta influencia del Espíritu Santo ya no podrá crecer en esa persona. Entonces él, por lo tanto, no buscará a Dios, pues solamente el Espíritu de Dios podrá convencerlo. Es el único que puede convencerlo y puede traerlo, puede ser renacido en Cristo Jesús. He aquí la respuesta de él, ¿por qué entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo no podrá ser perdonada? Vemos un caso con muchos de los fariseos a los cuales Jesús dirige sus palabras, estaban cerrando toda posibilidad de ser convencidos por el Espíritu de Dios de la necesidad que tenían de Jesús como Salvador. Si nosotros recordamos en ese tiempo cuando estaba Jesús en la tierra, Jesús hablaba, Jesús predicaba. ¿Quién más que Jesús que estaba ahí por medio de estos fariseos? Pero vemos que los fariseos solamente seguían la ley del Señor, no seguían el Espíritu de Dios, no había convicción de pecado, no había ahí quien trajera juicio a su corazón ni a su mente. Por lo tanto, entonces, no tenían el Espíritu de Dios. Y es ahí cuando no iba a ser perdonado, cuando Dios no podía entonces perdonar. Estamos viendo que de Dios tenemos necesidad de cómo vemos que en creer en Él, en Jesús. Y tan es así que esos fariseos no querían ver la revelación que el Espíritu Santo hacía en ese lugar, en Jesús, ¿verdad? Y no necesitaban las palabras de Cristo cuando éste les confrontaba con su pecado. Ahí no había una convicción, ahí no había la esencia del Espíritu Santo como en este momento que se está revelando a través de nuestro entendimiento, sobre todo en nuestro corazón, que cuando nosotros somos tercos y no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces vemos cómo es tan grave que no podamos ser transformadas como estos fariseos que nunca creyeron en Jesús, nunca creyeron en la palabra del Señor. Y nos ha pasado que a veces no creemos o cuando estamos orando, ¿verdad? Y salimos de ahí sin ningún avance y seguimos creyendo en nuestra falsa necedad de este mundo y no creemos en lo que vino a hacer Jesús por cada una de nosotros. Entonces el Espíritu Santo no se puede mover en una persona que ha cerrado completamente su entendimiento y que sigue en el pasado, que sigue en la vieja naturaleza, en el viejo comportamiento.
no ha habido un renacimiento espiritual en ella. El Espíritu Santo, por más, ¿verdad?, que está todos los días hablándonos a nuestro corazón, hablándonos en entendimiento y razonando espiritualmente cómo debemos de comportarnos, que entonces no hay un crecimiento espiritual y por lo tanto estamos en graves problemas porque el juicio del Señor vendrá hacia nosotros cuando se ha revelado por medio de Dios todo lo que nos hizo saber antes de que Jesús viniera, de que venga a este mundo, y, y totalmente rechazamos al Espíritu de Dios. Y eso es blasfemar. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo único que no será perdonado? La convicción del pecado. Pero vamos a ver que había obras en ese tiempo de Jesús, milagros que Jesús hacía, ¿verdad? Como testimonio de que Él era el Mesías, el esperado por Israel y que le salvaría de sus pecados. Su blasfemia consiste en rechazar entonces la obra de convicción del Espíritu Santo, adjudicando su labor a la labor de Satanás. Ellos preferían creer que Satanás estaba dividido y en contra de sí mismo, expulsando los demonios de los hombres, en vez de ver lo que era claramente la obra de Dios. Eran tan ciegos como aquel que se saca los ojos para no ver. Su corazón se había endurecido en contra del Mesías. Y cada día lo endurecían de tal manera que aunque Dios mismo se les estuviera revelando de manera clara, con obras milagrosas, preferían creer que Satanás se había dispuesto a ayudar a las personas en vez de mirar lo que era obvio, que Jesús era el Mesías, que había venido para dar liberación espiritual a su pueblo. Vemos aquí lo grave si nos parecemos a los judíos, a los fariseos. Y esto es tremendamente, es terrible comprender cómo en ellos no había ningún espíritu de Dios, no estaba el Espíritu Santo en ninguno de ellos, que nunca aceptaron lo que Jesús, vemos en sus sagradas escrituras cuántos milagros, cuántos testimonios no tenía Jesús en ese tiempo. Y aún así, pues no creían. Y nos ha pasado que Dios nos ha salvado de tantas cosas y hoy en día seguimos con esa incredulidad. Aún el Espíritu Santo, estamos vivas y entonces tenemos la posibilidad de creer en Él. Todos los días es una prueba, todos los días, si en este despertar que tenemos hoy en día es gracias a Dios, entonces vemos cómo Él tiene misericordia de nosotras, porque es un día más para aprovecharlo. Es un día más, por si ayer cometiste el error, bueno, todos los días podemos pecar, sí, pero tenemos la fidelidad y la creencia de que Dios está con nosotras y tenemos que ver que hoy es un día también para aprovecharlo, para amar a Dios en primer lugar y para creer en el Espíritu Santo, para creer que Él vino a dejar este mundo, Jesús, al Espíritu Santo para que nos gobierne y nos diga qué es lo que hacemos mal, no por medio del remordimiento, sino por medio de la convicción de las Escrituras, porque tenemos que estar nosotras leyendo la palabra del Señor para que entonces nos direccione el Espíritu de Dios y vemos qué es lo que debemos y no debemos de hacer. Es ahí cuando entonces el Espíritu de Dios se manifiesta y es cuando ahí le vamos a creer o no le vamos a creer. Y si no le creemos, es lo que estamos blasfemando. Lo que quede bien claro hoy, que esa venida de liberación, esa venida de liberación espiritual que llamamos el Espíritu de Dios,
a su pueblo. Lo tenemos que aprovechar lo que dejó Jesús aquí en la tierra. Y aquí está entonces la blasfemia contra el Espíritu. Un hombre que rechaza de manera consciente, que le puede convencer de su pecado, ¿podrá arrepentirse de su pecado? Alguien que no entonces ha sido convencido como pecador que es, ¿podrá venir a Cristo en busca de su ayuda? Alguien que no sabe de la necesidad espiritual que tiene, pues de ninguna manera. Es por eso que Jesús dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Esto es lo que quiere el Espíritu Santo, que nos arrepintamos de la maldad que tenemos a veces en nuestro corazón y nuestra mente, y es el que nos hace libre, el que nos trae la convicción del pecado y del arrepentimiento. Por eso está el Espíritu Santo. Vemos en Lucas, para afirmarlo, 5:31 al 32, Jesús les contestó, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Y no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Ahora, ¿habrá algún hombre en esta tierra, excepto Cristo, que haya nacido sano espiritualmente y no necesita del médico eterno? Absolutamente no, ¿verdad? Necesitamos todos los hombres que hemos nacido con la putrefacción del pecado y enfermos, necesitamos de Jesús. Pero Jesús se refiere a que Él vino a sanar solo aquellos que reconocen su propia pecaminosidad y acuden a Él en busca de salvación. Vemos aquí como los fariseos pensaban que ellos no necesitaban del Salvador. Ellos creían que eran lo suficientemente buenos como para estar bien con Dios y no escuchaban la voz del Espíritu, que les mostraba su pecaminosidad. Entonces, si les inducía a buscar a Jesús, ese es el peligro de la religiosidad. Los corazones de los religiosos se engordan con su pecado del orgullo espiritual y luego terminan creyendo que son tan buenos como Dios mismo, y ellos piensan que no necesitan escuchar el evangelio. Y si algún día asisten a un culto cristiano, ellos creen que Dios se siente halagado porque estos buenos hombres fueron a adorarle. Qué pesar con los que piensan así. Para ellos ya no hay esperanza. Y no hay esperanza, no porque el sacrificio de Jesús no sea tan poderoso como para cubrir sus pecados, sino que ellos jamás vendrán a Cristo buscando el perdón. Eso es el pecado imperdonable, el que no lleguemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, a los que Juan llama, ¿verdad?, el pecado de muerte. También se le llama así, pecado de muerte. Es grave e imperdonable, simplemente porque ellos jamás vendrán al Señor en busca del perdón. Ellos nunca se arrepentirán de ese pecado. Y sin arrepentimiento no hay perdón. Vemos aquí William Hendricks que dice al respecto: el pecado de ellos, de los fariseos y de los que blasfeman contra el Espíritu de Dios, es imperdonable porque no quieren caminar
por el sendero que lleva al perdón. Aquí vemos cómo siempre hay esperanza cuando nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, nuestra boca espiritual está llena de la palabra del Señor, pero está llena de que creemos en nuestro Señor Jesucristo como único Salvador, como único que Él vino a dejar el Espíritu de Dios para que tengamos arrepentimiento genuino de nuestros pecados y lleguemos a los pies de Cristo. Porque si no llegamos a los pies de Cristo y no tenemos esa revelación del Espíritu Santo, entonces no tenemos esto que nos está llamando el Padre a ser perdonados. Y no podemos arrepentirnos entonces genuinamente si seguimos una ley del Señor seca, como lo hacían los fariseos. No tenían esa revelación del Espíritu Santo. Entonces ahí no moraba el renacimiento en Cristo, como Jesús platicaba con Nicodemo, que tenía que volver, ¿verdad? A nacer. Y cuando volvemos a nacer es cuando Jesucristo nos dio su sangre en la cruz. Y aquí estamos enfatizando la sangre que Él dejó para ser libre de pecados. Y si nosotros lo creemos en nuestro corazón, que somos liberadas a través de Jesús por lo que Él hizo, no por nosotras, sino por lo que Él hizo, por esa gracia que nos está dando, entonces los pecados serán perdonados automáticamente. Cuando tenemos ese arrepentimiento genuino, cuando nuestro corazón se ensalza a través de la misericordia de Dios, cuando seguimos las escrituras con la revelación del Espíritu Santo, es ahí cuando sí será perdonado estos pecados. Pero cuando entonces vemos que hemos ha sido nuestras palabras, nuestras acciones de burla hacia el Espíritu Santo, como les decía yo, lo que era blasfemar, cuando estamos en una grave circunstancia, cuando nuestro corazón aún no ha sido reverdecido del fruto del Espíritu. Entonces estamos blasfemando la palabra del Señor. Estamos injuriando, estamos haciendo escarnio, estamos haciendo ofensa también verbal contra la majestuosidad que es el Señor. Y esto es imperdonable. Imperdonable. Hoy sabemos lo que es imperdonable, pero fíjense que hay esperanza para un ladrón, un adúltero y un asesino. El mensaje del Evangelio podrá hacerlo exclamar: oh Dios, sé propicio a mi pecador. Pero cuando un hombre se ha endurecido a tal punto que ha determinado no prestar atención a las indicaciones del Espíritu, ni siquiera escuchar sus ruegos y su voz de advertencia, se ha puesto a sí mismo en el camino que lleva a la perdición. Entonces, ¿cómo Dios puede perdonar a seres tan pecaminosos que han pecado gravemente en esta tierra, cuando su corazón vuelve a nacer en Jesús y es arrepentido? Pero aclaremos que hay consecuencias del pecado. No, Dios perdona, pero las consecuencias debemos de pagarlas. Entonces, pero tenemos esta maravillosa oportunidad de ser perdonadas por lo que estamos haciendo, pero siempre y cuando ese arrepentimiento sea genuino y no lo hagamos más. No lo hagamos más, porque ahí está la revelación del Espíritu Santo. Porque si nosotras seguimos pecando en lo mismo, quiere decir que el Espíritu Santo no ha ejercido lo que Él vino a hacer. Entonces ahí estamos en graves consecuencias, porque viene lo que es imperdonable si seguimos pecando en lo mismo. No hay arrepentimiento genuino, no hay convicción del pecado, entonces no existe el Espíritu Santo.
y este es el camino que lleva a la perdición si no existe el Espíritu Santo. ¿Puede un creyente someter el pecado imperdonable? Debemos ser cuidadosos al responder esta pregunta, ya que nuestra iglesia, ¿verdad?, locales están compuestas por varias clases de miembros. Por un lado están los que realmente son creyentes, es decir, aquellos en los cuales el Señor ha obrado un nuevo nacimiento y está evidenciado por frutos de sincero arrepentimiento. Pero por otro lado están aquellos miembros que piensan que son salvos porque una confesión de fe o porque hablan como cristianos o porque tienen cultura evangélica o porque cumplen con algunos deberes religiosos. Es decir, entre los miembros de las iglesias puede haber muchos que realmente son creyentes, pero pueden haber otros que no han nacido de nuevo. Estas últimas se encuentran en una situación de grave peligro espiritual, porque el pecado imperdonable en el contexto del pasaje que estamos hoy analizando, que estamos hoy por medio del Espíritu Santo revelándonos, puede ser religiosidad. Y vivir como cristianos, estar en el seno de la iglesia como si fueran salvos, cuando en realidad no hay una obra de regeneración y no se presentan frutos de su sincero arrepentimiento, es un riesgo peligroso para el alma, pues está determinando, ¿verdad?, que creyendo que somos salvos cuando en realidad no lo es. Su corazón gradualmente puede irse cerrando a la voz del Espíritu Santo, que le llamamos arrepentimiento mediante la predicación del Evangelio, y piensa que esta no es para él, sino para los que están fuera de la membresía de la iglesia. Con el tiempo terminarán rechazando las obras que el Espíritu hace para mostrarnos su necesidad de Jesús y su falta de arrepentimiento, adjudicándolas a Satanás. Es por ello que todos nosotros debemos examinar nuestro corazón, debemos suplicar al soberano Redentor que nos ayude a revisar si nuestra confesión de fe es sincera o si solo estamos engañados, ¿verdad?, por la religiosidad o por ser religiosos de tiempo, como los tiempos de Jesús. Vemos en Juan 5:16 que se habla del pecado de muerte que puede ser cometido por algunos aparentemente creyentes. En Hebreos 6, del 4 al 8, advierte a aquellos que han estado en el seno de la iglesia local, ¿verdad?, disfrutando de las bendiciones generales de la predicación del Evangelio, pero su corazón no se ha arrepentido genuinamente confiando en el sacrificio de la cruz de Jesús, sino que buscan de otra forma de reconciliación con Dios. Para los tales no hay esperanza, porque están despreciando esto que llamamos de manera consciente, están despreciando el único camino que les puede conducir a la salvación. Por eso dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Un verdadero creyente, alguien que ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, es el que nos estamos enfocando hoy. Que nosotras, al sumergirnos en la palabra del Señor, al a invocar al Espíritu del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, en el entendimiento para leer su palabra, no puede haber otra revelación si no llama al Espíritu de Dios, que automáticamente cuando renacemos de nuevo, o sea, cuando somos renacidas en Cristo Jesús, llega el Espíritu Santo. Pero alguien que no ha nacido de nuevo no tiene el Espíritu de Dios. Y es ahí cuando abrimos a la palabra del Señor el entendimiento.
porque a veces se nos hace tan difícil entender la palabra y decimos, ¿por qué se nos hace tan difícil? ¿Por qué no tengo esa revelación? Porque sinceramente no estás invocando o no te estás sometiendo a lo que es el Espíritu de Dios. A veces creemos que nos basta solamente con leer como si fuera cualquier libro, pero no. Este libro tan maravilloso que es la Biblia solamente será abierto con la llave espiritual. Y esta llave espiritual tiene un nombre divino, que es el Espíritu Santo. Y ahí es cuando viene lo que estamos hablando, que jamás podremos cometer el pecado imperdonable cuando estamos situados realmente en el renacimiento de Dios, de la sangre de Cristo, y está relacionado con que ya no tenemos una incredulidad. Pero vemos que si alguien realmente ha creído sinceramente y ha buscado el perdón de sus pecados en Jesús, entonces este no corre el riesgo de cometer el pecado de muerte. Cuando un creyente está preocupado porque piensa que ha cometido el pecado imperdonable, esto es lo que nos muestra genuina, ¿verdad? Que no ha cometido ese nefasto pecado. El que comete pecado imperdonable jamás se preocupará por su estado espiritual. Hoy tenemos que entender que Dios ha mandado este espíritu, el espíritu de Dios, para que seamos nosotras purificadas, para que seamos levantadas espiritualmente, para que tengamos esa justificación que nos habla la Biblia. Este Redentor, que es nuestro Jesús, ha venido a redimir nuestros pecados por medio de su sacrificio. A veces se nos olvida el sacrificio de Dios, de Jesús, por lo que Él hizo. Y actuamos, ¿cómo podemos, cómo nosotras que hemos nacido del pecado, se nos olvida fácilmente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Se nos olvida en un instante cómo tenemos esta naturaleza pecaminosa, que se nos olvida lo que Jesús ha hecho por nosotras. Y volvemos a cometer otra vez los pecados y así, pero estamos viendo que si no lo volvemos a hacer, por eso es la convicción de pecado. Entonces estamos de una manera usando lo que Dios dejó, y entonces es ahí cuando estamos siendo perdonadas. Estamos siendo perdonadas y estamos viendo que Dios es grande, misericordioso, maravilloso, y que nos ha entregado el oro más preciado, un diamante del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón. Y que cómo podemos, de una manera, cuando nos cerramos nuestro corazón, cómo vemos a personas que realmente tienen un corazón duro. Es ahí cuando vemos que está peligrando su alma, que está peligrando que Dios perdone, porque la vida, por eso hoy nos ha dado, si despertamos es porque hoy tenemos otro día más para ser liberadas, para creer en Jesús, para creer en el Espíritu de Dios, y que nos siga conduciendo en este camino, que nos siga revelando lo que no debemos de hacer. Tenemos oportunidad a los que tenemos vida. Y si alguien no se arrepiente de sus pecados, y si alguien nunca tuvo la revelación espiritual del Espíritu Santo, entonces ahí es cuando es imperdonable. Ya no tiene caso. Ya no ha renacido. Ya no tiene otro día más. Por eso siempre debemos de dar gracias a Dios
porque estamos vivos, porque tenemos un nuevo día. Y a pesar de los afanes que tengamos, porque hay muchos afanes que el mundo nos ha puesto, debemos de estar conscientes de que tenemos un gran Dios y de que tenemos un gran Redentor que ha dado su vida por nosotras, y no olvidarnos que gracias a eso estamos aquí y estamos deleitándonos también en su presencia, pero más que nada viendo que el pecado imperdonable es no darle al Espíritu Santo su lugar en nuestra vida. El nacer de nuevo es lo que nos pide, que tenemos la simiente de Dios, esta simiente que nos ha dejado la sangre de Jesús en nosotros. Y es lo que no nos deja abandonar, la fe por la que el Espíritu de Dios preservará en él hasta el fin de nuestros días, hasta el fin de este mundo, porque si nosotras aclamamos al Señor y nos muestra su rostro, es cuando nos acordamos que estamos por su misericordia siendo perdonadas y que siempre nuestro oído espiritual a la voz del Señor, a la voz del entendimiento, porque debemos destruir todo el espíritu de rechazo, todo lo que es, todo lo que nos ha dicho el Señor, que rompamos con todo lo que nos hace estorbo. ¿Qué es lo que nos hace estorbo hoy en nuestra vida? Para que el Espíritu de Dios no pueda entonces salir. Porque con tantas piedras que le hemos echado a nuestro corazón, lo hemos puesto hasta abajo. Estamos realmente siendo transformadas en la fe del Señor, siendo transformadas en la confianza de dejarle todo en las manos de Dios, para que entonces Él obre nuestras vidas, para que tengamos un milagro como lo tenían en el Antiguo Testamento, en la Biblia, o después del Nuevo Testamento cuando vino Jesús, solamente en creer en lo que Él es. El Espíritu de Dios hoy se manifiesta y hoy nos dice que tenemos nosotras que quitar, que romper, para que el Espíritu de Dios siga guiando nuestras vidas y sigamos teniendo estas revelaciones y este vuelto a nacer en Cristo, este vuelto, pues vamos a ser libres, liberadas por la esencia del Señor. Estamos nosotras sosteniendo la fe por medio del amor, por medio de la confianza, por medio de lo espiritual, por medio de la confrontación que nos está haciendo hoy en día. Podamos someternos a la revelación en nuestro corazón, que escudriñe profundamente lo que aún no hemos desechado. Si tenemos odio todavía en nuestras vidas, es porque la función del Espíritu Santo o falta de perdón no ha ejercido entonces. Y es ahí. Por eso es el nuevo día, para perdonar, para que el Espíritu Santo se impregne y no tengamos lo que no va a perdonar Dios. La blasfemia que no va a perdonar el Señor. Hace mucho tiempo, como Dios es sabio, como Dios es sabio y sabe lo que pasa, que cuando no entendía este tema, que era la blasfemia, porque lo único que Dios no perdona, yo anteriormente, ¿verdad? Cuando empezaba todo lo que Dios ha hecho en mi vida, el Evangelio, en la predicación, yo decía, no quiero saber qué es blasfemar, la blasfemia. No quiero saber, porque entonces lo voy a hacer consciente, ¿no?
lo voy a hacer consciente y ya yo decía inconsciente, pues para decir Dios, ay, pues está inconsciente, pues no pasa nada. Pero no, también por ser inconsciente y no hay arrepentimiento genuino. Y yo no quería nunca saber lo que era blasfemar, ¿verdad? En contra del Espíritu de Dios y cómo Dios toca mi vida y cómo Dios sabe dónde son los puntos importantes que hay que crecer espiritual. Y, y ahora que sé que todo esto es revelación espiritual para conducir espiritualmente a dónde debo de caminar, conducirme en las fallas que no debo de tener. Pero pues bueno, siempre hay un renacimiento y siempre hay revelación de la sabiduría que siempre pedimos. Esa sabiduría que solamente viene de Dios. Y pues hoy, gracias a Él, es bueno saber, pero pues también es más compromiso con el Señor, pero en esto estamos comprometiéndonos en adorarle, en que sea manifestado ese espíritu a nuestro corazón. Amado Padre, gracias Señor por esta revelación a nuestras vidas. Gracias Padre, porque siempre sabe lo que nos hace falta para tener esta sabiduría que viene de lo alto, para ser perdonadas hoy en día con arrepentimiento genuino y dejar actuar el Espíritu de Dios en nuestras vidas, siempre proclamar lo que tú nos has dado, admirar, amarlo al Espíritu que hoy nos impregna en este momento en nuestros corazones y debemos guiar, Señor, siempre por tu palabra, dejarnos acariciar, dejar ver lo que es tus atrios, que siempre es lo que más me gusta estar en este mundo espiritual donde tú vives y donde tú reinas y dejar ver espiritualmente tu, tu gran reino, tu trono celestial y ver a Jesús a un lado tuyo de la derecha que está y ser nosotras estar siempre arrodilladas eh, con, con la mejor vista que es tus pies, Señor. Ahí estamos ancladas en lo que Jesús vino a esta vida a revelarnos. Hoy en nuestro corazón lo creemos y manifestamos que gracias a ti estamos vivas, que gracias a ti estamos creyendo, que gracias a ti tenemos la fe, que gracias a ti somos vueltas a nacer. Y hoy es un día para aprovechar, hoy es un día para exaltar tu nombre, tu poderío, porque siempre el Espíritu de Dios reina en nuestra vida y hoy creemos y nosotros declaramos que ya está dentro de nuestra mente, nuestro corazón, para ser guiadas espiritualmente a través de tu palabra y no hacer lo que no debemos de hacer. Gracias, Señor, porque hoy has revelado que es blasfemar, que es no hacer lo que lo que tú has querido manifestar hoy en día es que el Espíritu siempre debe de gobernar y debe de abrir este corazón, a veces duro, Señor, pero cuando te pedimos a ti que lo ablandes, cuando te pedimos a ti que seas conduciendo como buen pastor, es ahí cuando entonces estamos dejando paso al Espíritu y es ahí cuando entonces es perdonado, cuando es arrepentimiento genuino, cuando es dejamos conducir al Espíritu de Dios, entonces entendemos que estamos por el camino del bien y por el camino que nos va a llevar a la eternidad. Gracias, amado mío, porque bendigo cada vida que está hoy aquí, porque tu sabiduría ha sido impregnada en sus corazones y en sus mentes. Gracias, Padre mío, porque hoy exaltamos al Espíritu Santo para que siga gobernando nuestras vidas y nuestras familias a través de nuestras oraciones para que se impregne en ellos y sea revelado y no sea tarde, Señor, porque es a tiempo, toda tu palabra siempre es a tiempo, fresca y siempre en altura espiritual para que sigamos conduciéndonos. Gracias, amado Padre, gracias, Señor Jesucristo, gracias, amado Ishi, porque siempre estás en nuestras vidas revelándonos y queriéndonos que nosotras caminemos por tu sendero. En el nombre siempre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre bendita que es en la cruz,
Amén, amén. Bendiciones, amadas hermanas. Dios las bendiga grandemente. Amén.